Muy buenas tardes, mi nombre es John González. Quiero hablar un poco acerca de los textos que estuvimos leyendo en esta primera estrategia de teología y posconflicto. Y el tema central de mi exposición o de nuestro tema en cuestión es la violencia y los alcances o las incidencias que ha tenido sobre nuestro país a lo largo de estos más de 50 años de guerra, de ataques, de muertes, de masacres, de corrupción, entre otros tantos factores. Así que el primer texto me entrega el texto Fragmentos de la historia y del conflicto armado. Me entrega una clara idea acerca de el conflicto armado comienza con la violencia y toma fuerza en el control del Estado y de la tierra. El Estado y la tierra representan poder para las partes o para los intereses y el control de ellos es fundamental para poder llevar a cabo los ideales, sean cual sean los ideales, tanto el Estado como el control de la tierra generan esta sensación. Por lo tanto, la lucha se empieza a dar por de qué manera yo puedo hacerme dueño de la tierra y de qué manera yo puedo controlar el Estado. Ahí llegamos a conocer tantas luchas, tanto campesinos como terratenientes en el tema de las tierras y los partidos políticos por el control del Estado. De ahí nacen conflictos y grupos al margen de la ley, como lo fueron FARC, como lo fue ELN o como lo es actualmente aún, y todo eso que en últimas se mueve a través del dinero, trajo enfrentamientos muy graves. Uno de los primeros precursores de esta lucha fue el indio Quitín Lame. Hay una frase bien interesante que dice: un indio que no se dejó humillar de ninguna de las autoridades ni de los ricos. ¿En qué termina la lucha del indio Quitín Lame? En la creación del resguardo el Gran Chaparral, que era un lugar como un fortín de defensa de los intereses campesinos y de los intereses de las personas menos favorecidas. Luego de esto ya vienen las crisis de lucha, empiezan a nacer también los sindicatos que forman parte fundamental dentro de todo este enfrentamiento social de intereses. Hay que aceptar el hecho de que en los años 40 actores tan importantes como Laureano, Alzate Avendaño y Los Leopardos eran influenciados fuertemente por las ideas del fascismo español y el nazismo alemán, y los liberales tomaron como referencia la Constitución Política de 1931 de los españoles, mucho más inclinada al populismo. Pero el error está en que estos ideales no cabían en la situación actual en ese momento de nuestro país. Entonces eso genera una frase conocida que fue la que declaró Laureano, que dice: la guerra civil es inevitable y ojalá la ganemos. Se inician los procesos de persecución política y control bajo terror de las formas de expresión, y bueno, todo esto empieza a agudizar la situación, que explota en los años 50 y 60 con los choques armados, las armas como forma de sometimiento, y empiezan las violencias y aparecen los grupos que ya he nombrado anteriormente. El texto Basta Ya, Memorias de Guerra, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, es un texto muy interesante porque nos hace ver el hecho de la transformación social acerca o más bien la transformación social que sufre Colombia en torno a la guerra. Uno de los ítems que más interesantes me pareció fue entre la invisibilidad y el reconocimiento. ¿De qué hablaba esto? El hecho de que para nosotros los colombianos el conflicto armado y la violencia ya es algo natural de nuestra sociedad. Nacemos en medio de la violencia y morimos en medio de la violencia, y esto hace que de una u otra forma nuestro corazón se encallezca ante estas situaciones. Hay una cifra
impresionante, más de 220.000 muertos en torno a la violencia, pero no solamente se trata de eso, no solamente se trata de las muertes de las personas, sino se trata acerca de la muerte social, el detrimento y el cambio, porque a un país estar sumido en la violencia, todo su enfoque social se vuelca hacia ello, la economía, la educación, así como hoy estamos en la teología y el posconflicto. Anterior a eso, pues se enseñaba cómo huir en situación de violencia, qué hacer, bueno, toda la educación en torno a eso. Sumado pues la economía, todos los factores económicos que se suman en medio de la violencia también transforman una sociedad, entre otras tantas cosas. Hay un tema una palabrita que es fundamental en todo esto, y es la polarización. El hecho de que estamos bajo una misma bandera, en un mismo país, con unos mismos propósitos, ¿cierto? En diferentes ideas, pero con los mismos propósitos de desarrollo y crecimiento, pero buscando el sometimiento de la contraparte. Entonces, esto trae mucha y más violencia, pero también tristemente trae grandes beneficios económicos tanto a víctimas como a victimarios, y esto lo que ha hecho es darle larga a las situaciones, a los conflictos armados en nuestro país desde las diferentes partes. Cada día los grupos armados pues buscan hacer sus ataques mucho más agresivos, reinventarse diariamente, y pues todo esto lo único que genera es muertes y destrucción social. Así que en conclusión de los textos que estudié, en todo esto me queda el hecho de que una sociedad en torno a la violencia pone, valga la redundancia, la violencia como centro de desarrollo del país, aunque vaya camino a la destrucción total, a más y más muertes, a más y más dolor, no importa. Lo importante es que el conflicto se mantenga, y es triste esa mentalidad. ¿Por qué? Porque nunca se le va a poder dar un alto mientras ese sea el ideal. Así que el posconflicto es la capacidad de perdón. Pensándolo desde la teología, el posconflicto es esa capacidad de perdón, de amor y de restauración.